Buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar hoy compartiendo esta clase de un curso de milagros con todos ustedes, estudiantes de un curso de milagros, así como yo, porque todos somos estudiantes de un curso de milagros. He recibido varios mensajes de agradecimiento, de que chévere, que el libro no era tan denso como lo esperaban. Yo les agradezco a todos los que se toman el trabajo de escribirme y decir, bueno, síguelo haciendo, porque hay veces que sí, la verdad es que leer un curso de milagros lo embota a uno, lo vuelve uno como que uno no sabe por dónde empezar. Ese es el tema que tenemos todos cuando lo terminamos de leer y hacemos el manual para el maestro, que tiene como algunas especificaciones y empezamos ya a decir voy a dictarlo y uno no sabe por dónde empezar. O sea, es que son tantas cosas y como que, digamos, si las personas no van en el mismo día de la lección, pues queda uno totalmente perdido. Porque dice uno, como no van en el mismo día, entonces ¿de qué les hablo? Y como son tantos conceptos, entonces me han llegado mensajes prácticamente que por favor vuelva y empiece. O sea, que sí están entendiendo, pero que necesitan como unas generalidades. Entonces, la clase de hoy es de generalidades de un curso de milagros. No vamos a hablar de conceptos. Acuérdense que los conceptos de un curso de milagros son diferentes, las generalidades son diferentes. Vamos a hablar de las generalidades de cómo se debe llevar, no cómo se debe leer, sino lo que tenemos que entender de lo que es un curso de milagros. ¿Cuál va a ser la mecánica de la tertulia de hoy? Yo les voy a presentar unas diapositivas en las que más o menos, digamos que está estructurado las generalidades de un curso de milagros, pero ustedes van a ser participativos en el sentido de dar sus ejemplos, porque si bien es cierto, yo, digamos, tengo algunos ejemplos ahí de lo que se me ocurre, nada es mejor que los ejemplos de uno, ¿sí? Los ejemplos de la vida de uno, que son los que son más enriquecedores. Cuando alguien levanta la mano y dice, mira, a mí me pasó esto y yo lo que hice fue esto, pues es un bienestar para todos porque todos aprendemos de esa experiencia y la capitalizamos entre todos. Entonces es más chévere aprender en combo. Lo que vamos a hacer en primera instancia es entender esto, que un curso de milagros, lo que es un curso de milagros es un camino hacia la paz interior. O sea, siempre me escucharán a mí decir, y no porque yo lo diga, sino porque Jesús en un curso de milagros es claro en eso, en decir que este es un curso espiritual, que aquí lo que estamos haciendo es fomentar el espíritu, ¿sí? No la mente, el cuerpo, sino realmente el espíritu. Y que muchas de las cosas que nos pide un curso de milagros es para que las miremos con los ojos del espíritu, no con los ojos corporales, no con los ojos mentales, no tratemos de sacarle lógica a todo lo que las palabras dicen de un curso de milagros, porque hasta que no lo terminemos completamente de leer, nos leamos el del manual del maestro, nos leamos la psicoterapia, no está cerrado el círculo, entonces no se entiende realmente cuál es el propósito de un curso de milagros. El primer propósito que encontré definitivamente es que un curso de milagros lo que te da es paz. Paz de entender que la paz que tienes cuando no eres el culpable. O sea, mejor dicho, es la misma paz que se siente cuando te pusieron los cachos. Cuando no fuiste tú el que puso los cachos, sino alguien te puso los cachos. ¿Sí? Es esa misma paz de decir, bueno, no fui yo la que la embarré. Ok. Esa paz es la que da un curso de milagros de decir, yo te he dado mi mejor versión, estoy dando mi mejor versión y para eso usa la mente, pero recordemos siempre, es el cuerpo, la mente y el espíritu. Un curso de milagros entra por el espíritu y maneja la mente. No quiere decir que sea un curso psicológico, o sea, mental, de los que estudian los psicólogos. No, no es un curso mental, es un curso espiritual. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que el espíritu usa la mente para que tengamos resultados. Entonces aquí nos tenemos que entrar en esto. Y es, pero ¿y Dios? Y este pero ¿y Dios? Tiene que ver mucho con lo que yo les decía hace una o dos miércoles que les decía, entender que Dios no es un ser humano ya es un poco difícil en el sentido que nosotros nos han explicado toda la niñez y por nuestras religiones y lo que sea, que Dios está celoso, que Dios está bravo, que Dios no te perdona, o que Dios sí te perdona, pero tienes que cumplir cierta penitencia, o que Dios de todas formas es un ser que como nos lo traían explicado, es como un ser que te perdona y es bueno, pero tú tienes que hacer tus méritos para eso. Y si no haces los méritos, pueda que te vaya mal, porque pues está la ira de Dios, que era lo que hablábamos la vez pasada, y el temor a Dios, ¿no?
Bueno, para un curso de milagros, pues Dios no es eso. Dios es el Padre, Dios es diría Gerardito, la dimensión 40. Dios es el sol más grande, Dios lo es todo y es la nada. Quiere decir que Dios es la reunión de todos nosotros, es la filiación para un curso de milagros. Entonces, cuando uno dice, pero entonces Dios, ¿dónde está? ¿Sí? Pasarlo de un ser humano a un ser divino ya es retador. Ya pensar en que Dios no es ese ser humano que yo tenía en mi mente, que era celoso, que tocaba irme a confesar, que tenía que ser los padres nuestros, que tenía que hacer los rosarios, que no podía decir mentiras, que no podía fornicar, todos los mandamientos y todo eso. Ya pensar que no es eso, sino que Dios es un ser divino y por ser divino solamente practica la ley del amor. Y con la ley del amor vienen todas las leyes universales detrás de la ley del amor, pero la ley del amor es la única que él se sabe. Entonces, cuando uno dice, es que no es que no quiera, ni es que no tenga la actitud para hacerlo, sino que no puede. ¿Por qué? Porque Dios es solo amor. Entonces, cuando uno dice Dios es solo amor, entonces Dios no tiene ira, Dios no tiene miedo, Dios no tiene envidia, Dios no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Dios es la reunión de todos, sí, pero nosotros, entre nosotros, los que nos conocemos, la cantidad de gente que alcancemos a conocer en la vida, nosotros sí tenemos envidia, tenemos miedo, tenemos odio, tenemos... Y entonces todo eso es la filiación. No, la filiación es solamente la ley del amor que hay en cada uno de nosotros, pero arriba. Y Dios es la unión de esa ley del amor de todos. Porque como bien lo decimos, todos nosotros nos levantamos siempre a dar lo mejor de nosotros. O sea, nosotros no queremos ni quedarle mal a nadie, ni hacer caer a nadie, ni vararnos, ni pincharnos, ni hacer pinchar a nadie, ni que alguien se accidente, ni se quiebre, ni... No, uno no sale. Yo esta mañana que salimos para el gimnasio vimos un accidente y era un accidente tan raro. Un señor iba en una bicicleta, como en una montañita y el señor iba en una bicicleta y como que atropelló una señora, o sea, un peatón. Entonces estaba el peatón, o sea, la señora en medio de la carretera, pero en medio, medio, o sea, no en un carril, sino en el medio de los dos carriles, y la bicicleta al lado con el señor que venía en la bicicleta, los dos atropellados. Entonces te dije, pero este accidente, ¿por qué no tienen carros? O sea, porque solo tiene una bicicleta y dos personas. Entonces pensaba inmediatamente, seguramente que ninguno de ellos dos, porque era muy temprano, salieron temprano a decir, ay, hoy me voy a accidentar, ¿sí? Hoy me va a coger un señor en una bicicleta. Hoy voy a coger a una señora en una bicicleta, no. Todos siempre amanecemos con ganas de dar lo mejor de nosotros y con ganas de arreglarnos la vida, ¿no? Y si en algún momento tenemos la energía baja, vamos y hacemos algo para que la energía se nos suba. Y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. De eso mejor de nosotros que nosotros damos es que está hecho Dios. Entonces, entender que Dios no es un ser humano, no es un ser divino, sino es la reunión de toda nuestra mejor energía. Eso es retador dentro de un curso de milagros, se los voy a decir, porque desde ahí empieza uno a entender algo que Gerardito le llamó la sociología de la evolución y que Hopkins le llamó los niveles de conciencia y que, bueno, muchos otros autores lo han llamado de muchas formas. Para un curso de milagros sencillamente es decir que nosotros todos hacemos parte de la ley del amor y por ser hijos de Dios, nosotros solamente tenemos la ley del amor. Lo que pasa es que cuando vemos otras cosas en nuestro holograma, en lo que estamos proyectando con nuestra mente, es porque el ego nos gana. Y por eso algunas personas también han denominado que un curso de milagros es el libro del ego, porque Jesús es súper claro dentro de todo el libro diciendo que lo que estamos atacando es el ego, pero no lo dice atacando, sino dice, tú lo que tienes es que trascender tu ego. ¿Qué es trascender el ego? Entender que nunca hubo una separación, entender que nunca estuviste alejado de Dios, entender que Dios es tu Padre y tú eres de Él y Él eres tú. Entonces, al entender esto, el ego inmediatamente se deshace. ¿Por qué? Porque ¿qué vienes tú a hacer acá? Estás en el lugar equivocado, ¿no? Estás tratando de hacer algo que no puedes hacer porque es completamente irreal. Entonces, cuando entendemos que es un curso de autoestudio, y cuando decimos aquí un curso de autoestudio es que eso es como el gimnasio, o sea, nadie puede ir a hacer abdominales por otro, le toca a uno solo ir a hacer sus abdominales para que se le vea bonito el abdomen.
sea, nadie puede estudiar por otro. Digamos que nosotros aquí nos reunimos, tertuliamos, hacemos, pero realmente el curso hay que hacerlo y es un curso de autoestudio. Soy yo la que decido comprar mi libro y empezar a hacer mis lecciones día a día. Es una cosa completamente personal, ¿m? Que nos enseña a cambiar nuestra percepción. La percepción, ¿quién quiere levantar la mano y decir, ay, percepción es tal cosa? Bueno, yo creo que percibir es sentir que algo se acerca. Es una presunción de, Ujú. de que algo viene, algo llega. No puedo decir si bueno o malo, si para bien o para mal, pero Ok. O sea, para ti la percepción dímelo en una palabra, que no sea percibir, por favor. percibir presentimiento. Presentimiento. Ok. ¿Quién más quiere, Vicky? Es la forma o el concepto que tengo de las cosas de acuerdo a mis creencias. Bueno, igual esa es el significado, ¿no? El significado o concepto que yo le doy a las cosas, a las situaciones, a todo, dependiendo de mis creencias o lo que yo pues pueda sentir. Sí, el significado y el concepto que yo le doy a las cosas, a las situaciones. Para mí es lo que siento, Lo que sientes. lo que mi cuerpo siente con respecto a alguien o a algo. ¿Pero lo sientes en el cuerpo o en la mente? Amén. Eh, yo diría que puede ser en ambas, Ujú. pero para el curso de milagros debería ser lo que siento en el cuerpo. En el cuerpo. Ok. Alma. Para ti son los conceptos que le damos a las situaciones. Si yo les dijera que se imaginaran en este momento una película de terror, ¿sí? O sea, la peor película de terror que hayan visto, ¿cuál es? Yo no veo películas de terror porque yo me vi, ni me acuerdo, Poltergeist, creo, muy chiquitica y quedé traumatizada y nunca volví a ver terror. Todavía me acuerdo, todavía cuento los segundos de los truenos a los rayos, imagínense, o sea, qué traumatizada. Yo no me volví a ver películas de terror, pero digan así una película que ustedes digan, uy, esa película es tenaz, por ejemplo. El Exorcista, The Others, Yodels. como el sexto sentido, muy parecida. Ah, ok. Y sí, Otra es el Chucky, el muñeco diabólico. Ay, yo No, por esa eso es no la veo de terror. risa. Para mí me da terror. a Sí, ti te da terror. Amor Ok. Es mío, la percepción de cada uno. sí, claro. puede ser como la interpretación que hicimos de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que hemos vivido. Es la percepción. Interpretación. Es la interpretación que hacemos de lo que hemos vivido, de acuerdo a lo que cada persona ha vivido como su realidad. Ok. Bueno, pero pónganse en la posición de que ustedes están viendo una película de terror, la peor que hayan visto en su vida. Y esa película es tan realista, que ustedes alcanzan a sentir miedo. ¿Les ha pasado que sienten miedo viendo una película? Pero lo que Total, pasa en sí. realidad es que están sentados tomando Coca-Cola y crispetas o tinto o lo que quieran según el clima y están ahí sentados con sus crispetas, pero ustedes sienten miedo de ver lo que están viendo. ¿Sí les ha pasado? Sí, Cuando se claro. dan cuenta que son espectadores, entonces se sienten a salvo. Vamos a decirlo así, se sienten a salvo un poquito, ¿cierto? Bueno, pues el mundo que percibimos es como una película de esas. Lo tomamos en serio, pero es solo una proyección de nuestra mente. Cuando despertamos, nos damos cuenta que nunca estuvimos en peligro. Eso es lo primero que uno tiene que saber cuando empieza a leer un curso de milagros, ¿sí? Que cuando él todo el tiempo habla de percepción y de percibir. Y cuando se refiere a percepción, lo que se está refiriendo es al mundo que nosotros vemos. Por eso las lecciones siempre empiezan a ser, esto no existe, esto tampoco existe, esto tampoco existe, porque es un curso que si bien es cierto, es de comprensiones mentales, lo que nos está es reprogramando la mente. Como quien que coge el computador y empieza a reprogramarlo otra vez. ¿Pero por qué lo está reprogramando? Porque nosotros creemos que lo que estamos viendo es real y no es real. Porque nuestra realidad es que somos hijos de Dios y que somos tal cual como Dios nos creó y que todo lo que vivimos es un holograma en nuestra mente y lo podemos cambiar, como diría Gerardito, con magia. ¿Cómo? Pensando diferente. Y las lecciones de un curso de milagros lo que nos hacen es pensar diferente.
¿sí? Vamos a decirlo así y continuamos. Entonces ya nos quedó claro que, con ese ejemplo quedó claro que es la percepción. Podríamos ponerla como Y es una, a pensar diferente. Es como yo estoy percibiendo lo que estoy viendo. Es personal, pero no es, si yo lo siento en el cuerpo, quiere decir que me está afectando lo que estoy viendo y no me tiene que afectar. Si yo lo estoy sintiendo en la mente, me está afectando y no me tiene que afectar. Si yo tengo que hacer alguna interpretación y llegar a tratar de justificar, tampoco. ¿Por qué? Porque pues no me tiene que afectar, porque yo entiendo que es una imagen que no tiene nada que ver conmigo. Desde mi ser espiritual, yo soy una hija de Dios y aquí todo está perfecto. Y lo que yo estoy viendo no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy sentada comiéndome las crispetas, ¿sí? Esa es la forma como un curso de milagros nos invita a ver nuestra vida, como si estuviéramos ante una pantalla de cine. Eso es lo que muchas otras teorías llaman el observador, ¿sí? Y es o el sentarse a pensar realmente quién soy yo, el que observa mis comportamientos o el que observa su propio ego. Es lo mismo. Yo sé que yo soy una hija de Dios. Yo sé que soy tal cual Dios me creó. Yo sé que estoy a salvo con Él. Y todo lo que veo a mi alrededor es una película. Entonces no voy a permitir que mi mente ni mi cuerpo se contaminen con lo que ven, porque yo sé quién soy y yo soy es un espíritu. Yo no soy ni un cuerpo ni soy una mente, soy un espíritu. Y Jesús lo lleva, en todas esas lecciones, nos lleva solamente a entender eso. ¿M? Cambio de percepción. Entonces ya cuando uno empieza y le resuena un curso de milagros, ya uno empieza a ver todo alrededor como una película, porque para eso lo están preparando. Es una película. Yo estoy, no estoy metida entre la película, estoy viendo la película. Una película donde, ya lo hemos dicho varias veces, ni siquiera podemos actuar porque nosotros no tenemos libre albedrío. No pasa lo que queremos nosotros. Hay veces coincide con lo que queremos, sí, porque nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de toda la filiación. ¿Y cuál es la voluntad de toda la filiación? Que todos vivamos bajo la ley del amor. Todo lo que no sea por ahí no va a salir ni hoy ni nunca. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. Ah, pero entonces yo porque veo tanta violencia, yo porque veo tanta guerra, yo porque veo tanto maltrato, yo veo porque esa es tu percepción de la vida. Pero hay gente que habita este mismo planeta Tierra que no ve ni violaciones, ni ve guerra, ni ve enfermedades, ni ve pobreza, ni ve nada. ¿Por qué? Porque tienen otra proyección mental. Eso es lo que es un curso de milagros y esa es la percepción con la que uno tiene que empezar a estudiar un curso de milagros. ¿Cuál es su objetivo? Reemplazar el miedo por el amor. ¿Se acuerdan que ya tuvimos una clase del miedo? Yo creo que todos ustedes estuvieron en la clase del miedo. Su objetivo es reemplazar el miedo por el amor. Entonces, cuando yo veo esa película de terror, ¿qué siento? Miedo. Pero a ver, tengo premio para el que me diga qué es el miedo, a qué conclusión llegamos que era el miedo. El miedo es sentirse separado de Dios, de mí mismo y de todo. Es la desconexión de la fuente. Pero nosotros ese día hilamos más. Llegamos a ver qué era lo que me hacía sentir a mí en miedo. es una creencia. Hay una palabra clave que dijimos, ok, yo tengo miedo, es cuando yo hago esto. Cuando me defiendo. Exactamente, es eso. Sí, O sea, yo tengo que entender que mi mente está condicionada solamente para sentir miedo cuando yo he juzgado. Si yo no juzgo, no siento miedo. Por eso uno de mis alcohólicos anónimos o los que quieren dejar de fumar, los que sea, empiezan a decir, solo por hoy no fumaré, solo por hoy no tomaré, ¿sí? Solo por hoy no juzgaré. Le toca a uno porque uno vive juzgando todo el tiempo. Vivimos miedosos entonces, ¿no? Claro, entonces todo el tiempo vivimos en el tablero del miedo. Y juzgamos porque nos sentimos atacados, ¿no? Ajá, ¿y se acuerdan de la Me abejita? siento atacada. Ujú, ¿Se acuerdan que la abejita solamente da miel? Pero ujú. cuando alguien está al lado de ella y la agrede o siente miedo de ella porque siente que la va a picar, ella pone el punzón solamente porque sintió miedo. Entonces, la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y hay veces son lo que uno diría déspotas con uno, ¿no? Odiosos o mal geniados, uno no tiene que sentir que esa persona es mala y juzgarla o sí, o juzgarla puede estar en un mal día, sino uno sencillamente tiene que decir, tiene miedo. Por eso suelta la puya, porque tiene miedo, pero no es mi miedo, es el miedo de esa persona. Entonces yo no le voy a responder igual, ni siquiera la voy a juzgar, ni siquiera.
¿Por qué? Porque yo ya sé que si yo la juzgo, el miedo va a pasar de ella a mí. Muy bien, Víctor, después te digo cuál es tu premio porque no sé, pero yo te doy un premio. Ok. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir? Lo más importante de esto es que nos quede claro, porque es que nosotros no juzgamos. Nosotros no juzgamos por tirarnos las de buenos, no. Nosotros no juzgamos por tirarnos las de santicos aquí de que yo soy vuela más que el viento y yo soy el que sé y pues yo soy el espiritual acá, no. Nosotros no juzgamos porque no queremos entrar en el tablero del miedo. Esa es la única realidad espiritual. Que si yo juzgo, voy a estar en el tablero del miedo y resulta que solo hay dos tableros, el del miedo y el del amor. No, pues si a mí me ponen a escoger, yo, mejor dicho, y más que amarrarse la lengua porque uno realmente no juzga de boca para afuera. Por eso era que Jesús decía que lo importante es lo que está en tu corazón, ¿no? Porque uno juzga es en el pensamiento. Y es que no se puede ni criticar, ni juzgar, ni invalidar, ni de pensamiento, ni de acción, ni de obra, mucho menos. Pero la verdad es que eso es, diríamos aquí en Colombia, es berraco. ¿M? Y por eso es que un curso de milagros dentro de las lecciones lo pone uno la alarma cada 15 minutos, para que uno sea consciente de qué está pensando. Porque los pensamientos, ustedes ya saben que son ondas vibracionales que se convierten en ondas energéticas y esas ondas energéticas son las que nos suman los sabipuntos. O sea, son las que nos dicen si vamos a cambiar de nivel o no. Y con este mismo cuerpo podemos hacer el nivel 4, 5 y 6 de conciencia. ¿Qué tenemos que aprender? A no juzgar. Claro, cuando ya no juzgamos, ya nos cambian los amigos, nos cambian la pareja, nos cambian el parche, nos cambian lo que aprendemos, nos cambian todo. ¿Por qué? Porque cambiamos de tablero. Pero chévere. Porque qué tal uno toda la vida en el mismo tablero, no, qué pereza. Entonces la invitación de hoy es, si lo van a tomar bien, en serio, ya me voy a poner a hacer un curso de milagros, pile, que no, que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra alarma y cuando les digo es cierto, yo la tengo cada 15 minutos, ahorita la estoy teniendo cada hora, estoy tratando de descansar un poquito, pero cada 15 minutos, ¿para qué? Para ser conscientes de que, cuál es mi pensamiento en ese momento, que no esté juzgando a nadie. Entonces ya entendimos ahora sí. Acuérdense, un curso de milagros es un curso de autoestudio que nos enseña a cambiar nuestra percepción. Ya sabemos que desde ya yo voy a percibir mi vida como si yo me estuviera comiendo las crispetas y tomando la Coca-Cola y lo que pasa alrededor está pasando, pero no es mi vida. Yo lo estoy viendo. Esa va a ser mi percepción de la vida desde ya, desde este momento. Claro, eso se vuelve uno como medio marihuana, porque empieza uno a pensar, ¿será que sí estoy? Y tanto lo practica uno, tanto que uno después empieza a verse como que ya no está ahí, o sea, como que realmente esto todo es ajeno para mí. Y está bien que sintamos eso, porque de eso se trata. Su objetivo es reemplazar el miedo por el amor. Ya sabemos cómo salimos que solo hay dos tableros, uno del miedo y otro del amor. Yo voy a elegir el del amor, pero para elegir el del amor, lo que tengo que hacer, ¿qué es? No juzgar, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de Ni omisión, ni de juzgar. acción, ni de nada. No juzgar, Ni de no, hecho. ni de hecho menos, sino juzgar. ¿Sí? Ok, ya sabemos que un curso de milagros no es una religión, sino que es un entrenamiento mental para recordar quiénes somos. Porque es que se nos olvidó de quiénes somos hijos y estamos tan dormidos que no nos acordamos quiénes somos. Y por eso nos metemos en una película que no es. Esa no es nuestra película. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pensar, pero ¿y entonces dónde está Dios? Ok, Dios está en esta actitud o en este comportamiento que yo tengo ahora ante la vida, de vivir mi vida en modo espiritual, no en modo corporal ni en modo mental. ¿Cuál es el modo corporal? Pues el que solo quiere instinto y sexo y todas sus decisiones las toma basados en el instinto. O los que toman sus decisiones en carácter mental. Es que no tiene lógica, es que dice una cosa y hace otra, es que no sabe ni lo que piensa ni lo que dice. No, no sea tan básico. Ya, pase, cambie de nivel. ¿Cuál es su cambio de nivel? Empiece a ver el mundo en el que usted está, mírelo de forma espiritual. ¿Cómo lo tiene que mirar en forma espiritual? Recordando quién es, recordando que es un espíritu. Primero, empiece por recordar que es un espíritu. ¿Qué quiere decir? Que es un espíritu y es santo. Ay, pero yo tengo ego, por eso es que le tiene que pedir todo el tiempo ayuda al Espíritu Santo. Y por eso le mandaron de ángel de la guarda a un ángel, que es solo suyo. Usted no tiene que quitarle el ángel a nadie. ¿Sí? Usted es solo su ángel y es para usted y es para su servicio. Entonces póngale nombre, acuérdese que tiene su ángel, póngase una manillita, póngase un arietico, póngase algo que le acuerde que usted tiene que hablar con su ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda es en la comunicación entre lo que vivimos nosotros acá
y lo que es real, que es el espíritu. Entonces, él, como si es un espíritu, solamente un espíritu, es un ser inocente, él sí puede ir donde el Espíritu Santo y decirle, no, esta vieja dice que por favor expíes estas palabras y que corrijas las consecuencias de esas palabras, de ese error. Ah, bueno, listo. Entonces el ángel de la guarda se devuelve y le dice a uno fresca, ya no pasa nada con eso que pensó. Y de eso se trata. Entonces, eso requiere un entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque no es como estamos formados, porque no es algo que nosotros hayamos hecho desde chiquitos. Claro, digamos que para otro tipo de culturas fueron formadas en el silencio, en la meditación, o no sé, que si juzgaban a alguien o se robaban algo, le cortaban una mano, cosas así, pues claro, eso va a ser más fácil. Pero para nosotros que hemos sido, entre comillas, tan libres, para nosotros sí es un tratamiento mental, es un entrenamiento mental. Entonces ya sabemos que es un curso de milagros. Ahora, ¿el mundo es una ilusión? ¿Ustedes creen que el mundo es una ilusión? Sí, es una ilusión. Sí, ¿Por qué? Sí, porque si somos espíritu, entonces esta tierra sí es una ilusión. Al que pensó que esto era real, solamente lo invito a que piensen que su realidad no es la misma realidad de una persona que está en China y no es la misma realidad de una persona que está en Hawái y no es la misma realidad de una persona que está en la Patagonia, ni siquiera su realidad es la misma realidad de su esposa, de su hijo, de su mamá y del vecino que tiene al lado. Tan iluso es el mundo que todo el mundo, o sea, el mundo es tanto una ilusión, tanto una ilusión que todo el mundo lo ve diferente, que todas las personas lo vemos diferente. ¿Cómo llegar a ser de ilusión? Que todos lo vemos diferente. Así compartamos el mismo espacio, así compartamos la misma vibra, así seamos uña y mugre, así seamos gemelos y eso es lo que ustedes quieran, es la ilusión que cada uno quiere ver, es como lo percibe. Por eso es que usted llega, se levanta un día y dice, ay, qué berraquera hoy que no hay filas en ninguna parte, y usted va y no hace fila ni en el trancón, ni hace fila en el banco, ni hace fila en ninguna parte, ni en el restaurante, ni en ninguna parte. Usted entró derecho a todo. Y hay otra persona que ese mismo día, a su misma hora, se levantó, hizo lo mismo que usted, hizo fila en todas partes. Percibió la vida de una forma diferente. Y quitarnos todas esas cosas de encima, de ver la vida como yo la quiero ver, porque es que un curso de milagros dice que mi futuro no tiene que ser igual a mi pasado, que yo lo puedo cambiar, ese es el milagro. Pero cuando digo yo lo puedo cambiar, ¿qué estoy cambiando? Pues a mí misma, porque yo soy la que mira lo que tiene al frente. Yo soy la que lo produce por medio de mis pensamientos. Entonces, mis amores, lamento quitarles esta ilusión, pero el mundo es una ilusión. El mundo es una ilusión. El mundo no es real, tanto que es diferente para cada una de las personas que lo habitan. Entonces, el principio número uno de un curso de milagros, lo que percibimos es una proyección de nuestra mente. Ay, Lina, o sea que si yo estoy viendo que mi mundo es una película de terror, ¿eso es lo que tiene en mi mente? Sí. Y mil veces sí. Si eso es lo que usted está viendo, eso es lo que usted está pensando. Usted está pensando. Yo tengo un amigo venezolano, por ejemplo, que cuando empezó todo el tema en Venezuela, él lo mandaron a hacer una maestría a Suiza y se quedó allá. Nunca vivió, digamos, de toda la situación venezolana. Nunca. ¿Y cuántos sí la vivieron? ¿Y cuántos sí la están viviendo? ¿Y cuántos la han vivido de forma diferente? Y él está en Suiza. Entonces, lo que percibimos es una proyección de nuestra mente, de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Pues mi mente. ¿Desde dónde? Desde el espíritu. No somos cuerpos, somos un espíritu eterno. Fuera de eso somos eternos. O sea, tenemos todo, no existe el tiempo. Y en alguna parte del texto de un curso de milagros hablan solo sobre el tiempo y nos explican eso que yo les he explicado varias veces, que el tiempo es vertical, que no es horizontal. Quiere decir que al tiempo de ser vertical, quiere decir que no existe. Existen ondas, ondas de pensamiento vibracional. ¿Cuándo una onda de pensamiento vibracional se vuelve una onda energética para un curso de milagros? Cuando yo siento algo por haber pensado eso. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de lo que les acabo de decir? Ok, les voy a platicar algo que me, que me sucedió hoy con mi hermana. Yo Ujú, traigo un perfumito en mi cartera, que me encanta mi perfumito, y ella todos los días me pide de mi perfume. Y ujú. yo llevé otro perfume que tengo que no me gusta tanto y me lo llevé para la oficina y dije, cuando me pida perfume le voy a dar de este porque este otro es de mío y a mí me gusta mucho. Entonces cuando le dije a mi hermana, mira, traje este porque es que este otro, ay, no me quieres que me acabe tu perfume, pero tú sí te acabaste el mío la otra vez y no sé qué, ups, y me dio así la cosa. Y
Y ahí sentí eso que se siente, ¿no? De que digo, mira, se sintió atacada y luego yo también me sentí atacada y somos hermanas y luego ya me sentí culpable porque, ay, pero pues que tiene que se acabe mi perfume. Ya me empezó la cosita, ¿sabes? Y ya empecé a invocar al Espíritu Santo, empezar, no, 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 y todo las prácticas y todo, y sí cuando empieza ese pensamiento de que conectas con el otro, haces cortocircuito, lo que tú nos habías comentado la otra vez, está ese sentimiento y esos pensamientos, así que sí sucede en cuanto te descuidas y sucede así de rápido. Eso es precisamente cuando uno está pensando algo que es divagar. Sí, por ejemplo, como que si compro leche o si compro huevos, o si hago este Excel así basado, o si hago este Canva, o lo que sea que está haciendo, está con un pensamiento concentrado porque tiene que hacer una función, o está con números, con una tabla, con lo que sea, o tejiendo, qué sé yo. Esos pensamientos son ondas vibracionales, pero son de una baja frecuencia. O sea, no llegan a afectar en nada nuestros avipuntos, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer para comprender las situaciones y para salir de los tableros. ¿Cuáles son los pensamientos que sí llegan a afectar? Los que se vuelven una onda energética. ¿Cuáles son los que se vuelven una onda energética? Los que me generan a mí un sentimiento. Entonces, que es como dice Lolita, o sea, yo, la verdad, pues, no pensé que fuera para tanto, pero cuando se lo dije, sí me sentí como que, hijo de pucha, la estoy embarrando. Ese sentimiento volvió ese pensamiento una onda energética. Entonces, por eso es que los sentimientos no son tan chéveres, porque trasladan mi energía a una onda energética que yo no sé si eso sea lo que yo quiera que se vaya para el universo. ¿Por qué? Porque mi sentimiento no lo estoy controlando. Si yo lo estuviera controlando, no siento. Y ahí sí se queda en una onda vibracional baja. Pero cuando yo sentí, es porque de alguna forma juzgué. Y ahí es donde se vuelve una onda energética. Entonces yo le tengo que mandar las ondas de energía adecuadas para que me conecte con la información adecuada y con las situaciones adecuadas. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que estar pensando nosotros ahorita. Me dispongo a hacer un curso de milagros, ya sé que no puedo juzgar, está bien, no puedo juzgar, voy a concentrarme en no juzgar y para no juzgar, lo que primero me voy a concentrar es en entender qué pensamiento mío está subiendo al universo. ¿Para qué? Para que me cambien de tablero. Y voy a hacer esa verificación. Entonces digo, vean que yo me considero una persona así, asá, asá, pero cuando esta situación pasa, esta precisa situación pasa, no puedo controlar el sentimiento. Inmediatamente siento el ardor en la boca del estómago. Inmediatamente, por más de que los trato de controlar y me acuerdo, para mí es difícil. Ok, esos son los pensamientos en los que uno invoca al Espíritu Santo y expía. ¿Por qué? Porque si uno no expía, no se corrigió el error, las consecuencias de ese error que cometió. Ay, Lina, ¿es tan grave? Sí. Nosotros nos estamos viendo una serie que se llama The Good Place, que nos la recomendó la Gaby. Oye, está buenísima. Ve, búsquenla en Netflix. Claro, hay gente que dice, pero eso es una bobada. Pues sí, si tú no tienes información es una bobada, porque no es tan fácil de entender. Es una comedia, pero tienes que digerirla. Y ahí entregan los sabipuntos a los que actúan bien. Y ahí nos hemos dado cuenta que sí es muy importante el pensamiento. O sea, la acción obviamente más, pero el pensamiento, el solo hecho de pensar, ay, ya, pum, resta puntos. Entonces, si uno sabe que está en eso, pues tiene si quiere cambiar de tablero, ¿qué es cambiar de tablero? Pues bueno, ya sabemos, cambiar de pareja o mejorar la relación con la pareja o que algo pase y no sé, y se construyan mejores relaciones con la pareja, con el dinero, con la salud, con lo que sea. Eso es cambiar de tablero, porque acuérdense que esto no es real, es una ilusión. Entonces yo quiero dejar de percibir eso, quiero dejar de ver eso, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de pensamiento. Yo sé, eso es un meme. Yo puedo cambiar de pensar, pero ese cambiar de pensar, ¿qué es cambiar de pensar? Es que no me genere sentimiento. Cuando me genera sentimiento, sencillamente lo expío y ahí ya. Quería como contar algo que este fin de semana me pasó. Me fui como a conectar a un lugar y fui a conectarme como con la naturaleza y sentía la necesidad como de conectarme con el agua, bueno, con la naturaleza. Entonces me senté en meditación y me puse a ver el paisaje que estaba demasiado hermoso y me llegó un sentimiento de gratitud enorme
y solo empecé a dar gracias, gracias, gracias y empecé a llorar, pero de alegría, de que Dios, o sea, o sea, esto es una hermosura. Y me sentí conectada, sentí yo, ay, qué rico sentir el agua, como que qué rico irme para el río, pero estaba muy lejos y empezó a llover y dejé fluir y me mojé, o sea, me emparamé, o sea, quedé escurriendo, pero pues no me importaba y fue un sentimiento de gratitud tan enorme que no, pues sin palabras estuve demasiado feliz. Esas son las cosas que empiezan a pasar cuando uno está juicioso y está en disciplina con un curso de milagros. Que uno empieza a ser más, vamos a decirlo así, más sensible. ¿M? Pero no solo a la Correcto, naturaleza, sino a la energía. Tú a la empiezas a energía, leer sí, la energía de la gente, a leerla. Tú sabes cuando hay alguien que no se está sintiendo bien. Lo sí, puedes detectar fácilmente si estés en un estadio. O sea, puedes decir, uy, esta persona está pasando por un mal momento. O sea, alcanzas a medir la energía. Esos son de los milagros que uno empieza a hacer más rápido, ¿sí? Y también siente la energía de la naturaleza mucho más, mucho más. Tú sientes cómo vibra un mineral, ¿sí? Tú alzas a tu mascota y sientes la energía, ¿no? Y es porque está uno en conexión, o sea, uno en medio de todo está despertando su conciencia y ese despertar de la conciencia lo hace sentir a uno como que le activa los poderes, digámoslo así. Eso es de las cosas más lindas que empiezan a pasar. Ya digamos, ustedes ya pueden empezar a hacer los pactos, ¿no? Con los elementales. Yo hice mi pacto con mi elemental, a mí me funciona súper bien. como es, Eh, es que, Lina. bueno, los elementales son como las ondinas. Ok, ay, no me acuerdo cómo es que se llama el de los insectos, yo nunca le puse nombre, pero creo que son los gnomos, los del bosque. Entonces, tú lo sientas y le dices, estoy llamando al regente de los zancudos, de los insectos. Yo puse a todos garrapatas, pulgas, coloraditos, puse a todos los que me picaban, porque a mí me picaban mucho y se me infectaba. O sea, yo era alérgica, se me enconaba. ¿M? Ok, Y lo senté y le dije, mire, señor regente, yo realmente lo respeto mucho y yo no quiero seguir peleando con usted, porque es que me pican y es que me vuelven nada. ¿M? Entonces, yo le voy a proponer el siguiente pacto. Y es que siempre que yo vaya a entrar a un lugar donde sé que es su hábitat, porque si lo pican a uno es porque uno está metido en alguna parte donde no debe estar, ¿sí? Le voy a pedir permiso para el ingreso, voy a estar a su completo servicio para lo que me necesite. Si yo le hago daño a alguien, a una hormiguita o a algo que pise, pues va a ser completamente sin ninguna intención. Sencillamente estoy disfrutando de la naturaleza. Entonces le voy a pedir que por favor no me vuelvan a picar, no me vuelvan a picar en ningún yo, lugar qué y por ningún lindo. motivo. O sea, ¿y cuál era mi, digamos, mi contraprestación? Porque ustedes saben que todo el universo funciona igual. Y es que tú no pides, sino tú ofreces. Entonces, ¿qué ofrecí? Yo ofrecí estar completamente al servicio de ellos y no permitir, o sea, yo no volver a llevar un insecticida, yo no volví a llevar una raqueta con la que los mataba a todos, ni bombillitos de matamoscas, ni raquetas, ni nada de eso, ni no piquex, ni ningún insecticida, ni baigón, nada, nada. Ese fue mi compromiso con ellos. Yo voy a estar a la defensa de ustedes y no voy a permitir, en lo que a mi alcance está, que les hagan daño. Ah, qué lindo. Pues yo, la verdad, mi esposo a veces se ríe de mí porque yo pues nunca he hecho así como tú dices, sino que yo les digo, váyanse de aquí, ustedes pueden ir a otro lugar. Hablo con ellos y Yo entonces mi también. esposo se ríe de mí que estoy loca. No, 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 eso no es que estés loca, sino es que tú ya sientes esa energía. Pero digamos que después de ese pacto, yo lo he cumplido. Siempre que voy a algún bosque, a alguna parte así que sé que, pues les pido permiso para entrar, les digo que pues que lo siento realmente, ¿m? Que estoy ahí para disfrutar la naturaleza, que yo no les quiero hacer daño. Me pongo al servicio y en lo que puedo trato de que no fumiguen o que sí. Ah, Y yo ok. no les volví a decir groserías ni nada porque yo les decía muchas groserías. Ya no les digo groserías a ellos y pues si puedo defenderlos los defiendo. ¿M? Gracias. Digamos que si se entra una arañita, a mí no me importa, no, no tengo nada con las, pero si se entra una cucarachita, entonces sí no es matarla, sino cogerla y llevarla afuera y decirle no es tu sitio, Pepita, por favor, no es tu sitio.
Y ya, pero ustedes ya pueden empezar a hacer esos acuerdos para que vayan verificando la información, ¿sí? Porque uno ahí empieza a verificar. Entonces, uno puede hacer acuerdos con seres vivos o seres inertes, ¿no? Ustedes saben que ustedes pueden hacer su acuerdo con el carro, mira, no te vayas a varar, ¿sí? Mira, impresora, te necesito ahorita, por favor, no vayas a fallar. Sí, computador, te necesito, le ponen nombre y empiezan a hacer sus acuerdos y se van a dar cuenta que la vida en armonía, todo fluye. Lo que pasa, y es tan sencillo como lo que les estoy diciendo, no tiene ninguna ciencia, pero sí el cambio en la vida es total, porque empieza uno a vivir ya no en un mundo de ilusiones, sino en un mundo real. Entonces, lo que percibimos es una proyección de nuestra mente. No, ese es el primer principio. Y no somos cuerpos, somos un espíritu eterno. El principio número 2, el perdón, aquí les puse, ¿y tú? O sea, ¿y tú qué vas a hacer, no? ¿Quién eres tú? El perdón es la clave. Perdonar no es justificar, siempre acuérdese de eso, sino ver con los ojos del amor. Perdonar es ver con los ojos del amor. En la información de magia del Gerardito lo dijo más lindo porque dijo perdonar es comprender al otro, desde el amor, compréndalo. No lo juzgue, no lo critique, no lo invalide, no lo joda, compréndalo. Comprenda que si está haciendo eso es porque necesita hacerlo y ya. Entonces, y no piense que lo que usted dice es mejor que lo que él está haciendo. No, porque todos somos iguales, aquí no hay especial, nadie. Entonces, ahí, perdonar no es justificar, sino ver con los ojos del amor. El resentimiento es una cárcel en la que solo nos encerramos a nosotros mismos. Ese es el segundo principio, entender qué es el perdón. Entonces, El perdón es el veneno que te tomas queriendo que el otro se muera y el que se muere eres tú. algo así. El perdón o el rencor. El rencor. El rencor, sí. El rencor. Entonces es eso, o sea, entendamos eso. Entendiendo eso que es sencillísimo, y es que cuando uno perdona no le está haciendo un favor al otro, se lo está haciendo a uno mismo. Es para uno el favor, es para mí el favor. O sea, yo no le estoy haciendo un favor a nadie porque yo no soy más que nadie, ni menos que nadie. Todos somos igual. Entonces, primero que todo, que no te tendría ni por qué perdonar, bueno, pero como así está configurada la mente humana, nuestro nivel de conciencia, entonces vamos a hablar del perdón. Y el perdón es, ok, yo sí necesito perdonar. ¿Por qué? Porque si no, no tendría la necesidad de juzgar. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, voy a tener la necesidad de perdonar, pero perdonar al otro no. No es para el bien del otro está ya feliz chupando helado. No, es para uno, es para uno mismo. ¿Para qué? Para no sentir el resentimiento que me obliga a juzgar y con juzgar me meto en el tablero del miedo. Y si yo estoy en el tablero del miedo, pues no puedo vivir en el amor. Entonces me estoy alejando de lo que es mi fuente. Por eso es un principio tan importante. Entender que yo no le estoy haciendo un favor a nadie, sino estoy evolucionando, sencillamente. Entonces, vamos con el principio número 3. Solo el amor es real. Todo lo que no es amor es miedo. Y el miedo es una ilusión. O sea, mientras estemos en el tablero del miedo, no vamos a estar despertando. Así de sencillo. Vamos a estar dormidos. No vamos a estar en la ley del amor. Y todo el tiempo vamos a estar diciendo, pero otra vez me está pasando lo mismo. No, pero es que yo si no salgo de una para meterme en otra. O por qué tengo estos tableros tan repetitivos y estas circunstancias tan repetitivas. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que yo estoy trabajando en mi evolución. Si yo tengo ese tipo de circunstancias, pues sencillamente tengo que entrar a ver en dónde está mi miedo. Y ya, y canalizarlo y sacarlo. Y cambiar de tablero y entender que esto es una ilusión y que yo misma la estoy provocando. Entonces, como yo no me quiero sentir culpable porque no soy culpable, me voy a salir del tablero del miedo para vivir mi realidad. Eso es. Ese es el principio número 3 y solamente son esos 3 principios, ¿sí? Lo que percibimos, cómo percibo, cómo perdono y entender que yo soy amor y que no soy miedo. Esos son los únicos 3 principios. Ahora, esos 3 principios de entender que yo no soy amor, que yo no soy miedo, sino soy amor, entender que el perdón no se lo doy a alguien, sino es un beneficio para mí, si es que tengo que perdonar, entender que yo no debo juzgar porque caigo en el tablero del miedo y entender que así, si yo caigo en el tablero del miedo, no voy a ser capaz de percibir. ¿Por qué? Porque siento que estoy metida en la película. Yo solamente puedo percibir si estoy afuera de la película. Pero si yo tengo miedo es porque estoy en la película. Es que yo no tengo por qué sentir miedo con una película que estoy viendo y que sé que más tarde me paro, voy al baño y después me voy a comer un helado. O sea, la película ya pasó. Después no me acuerdo ni de los personajes. Yo no tengo por qué tener miedo. Si yo tengo cualquier miedo, es lo que se llama en un curso de milagros amenaza.
Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Quiere decir que si yo me estoy sintiendo con miedo es porque me estoy sintiendo amenazado. Si yo me estoy sintiendo amenazado es porque no es real. Ah, entonces quiere decir que siempre que me sienta amenazado no es real. Sí. Entonces, ¿cómo lo aplico yo? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo hago para salirme del tablero del miedo? ¿Cómo hago para entender que tengo que perdonar? ¿Cómo hago para no juzgar? Fácil, hacer un curso de milagros. Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero realmente lo que uno hace normalmente es elegir, ¿sí? Entonces yo puedo elegir, ay, yo por aquí tenía la Estatua de la Libertad, a ver, ahí se me borró, ¿dónde estaba mi Estatua de la Libertad? Yo la puse, ¿sí ven que puse bueno, digamos que esto es una ballena, puse una iglesia y puse la Estatua de la Libertad. ¿Cómo percibes? ¿Cómo percibes tu vida? ¿La estás percibiendo con las creencias? Las que sean, religiosas o de comportamiento de la familia, de cultura, de lo que sea. Eso es como meterte en una iglesia, es igual. ¿La estás percibiendo con libertad? ¿En qué son dos libertades diferentes? Que el que está allá en la Estatua de la Libertad y ¿cómo se llama? En Wall Street, piensa que puede cambiar las cosas. La ballena sabe que no puede. Nosotros, los estudiantes de un curso de milagros, percibimos la vida como una ballena. En libertad, claro, una ballena puede comer, nadar, saltar, brincar, hacer lo que sea. Claro, pero ella sabe que no puede cambiar nada. Ninguna de las condiciones en las que habita. Ella sabe quién es. Nosotros sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Un espíritu. Acuérdense que nuestra libertad es la de la ballena. ¿Cómo aplicar eso a la vida diaria? Entonces, ¿estoy eligiendo amor o miedo? ¿Qué estoy eligiendo yo hoy? ¿Cómo me levanto cuando abro los ojos por la mañana? ¿Cuál es mi pensamiento? Mi primer pensamiento, ¿de amor o de miedo? Eso solamente uno se lo, o sea, cada uno se lo responde a uno mismo, ¿no? O sea, nadie me puede responder eso. ¿Cómo es mi primer pensamiento? ¿De amor o de miedo? De amor, listo, voy por buen camino. De miedo, bueno, elijo de nuevo, voy a elegir el pensamiento de amor, ¿sí? Cuando sientas juicio o resentimiento, puedo ver esto de otra manera. Yo no puedo sentir juicio ni resentimiento. Eso es lo más grave. Siempre puedo ver esto de otra forma. Yo puedo ver esto de otra forma. Yo sé que yo soy capaz de ver esto de otra forma y exíjanse a ustedes mismos. Así mentalmente exíjanselo. Yo puedo ver esto de otra forma. Esto no me roba mi paz. Esto no me puede robar mi paz. Estoy en un mundo de ilusión. Esta es una ilusión. Esto no me hace daño. Primero mi paz, después lo demás. Ustedes ya saben, hay todas esas técnicas de alquimia que usa Luis Eduardo. Y es eso, es para sencillamente tener esa repetición interior constante. Esto no me va a robar mi paz, porque yo estoy eligiendo de nuevo. Perdona activamente. Perdonar es liberar y regresar a la paz. Eso es perdonar. Si yo estoy eligiendo, ¿cómo hago yo esto? Porque acuérdense que la pregunta es, ¿cómo, cómo hago yo esto? O sea, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Entonces, en la vida diaria lo voy a aplicar eligiendo de nuevo. Si algo me está generando el más mínimo, lo que ustedes sientan que es lo más mínimo de juepucha, como que la embarré, o yo me iba pasando, o tal vez eso no, expíenlo, expíenlo de una, mándenselo al Espíritu Santo que lo corrige, ¿sí? Y de una, no permitan que su mente se vaya al juicio, porque eso es permitirle que se vaya para el lado egoico. No lo permitan. No, yo soy hija de Dios y este ser es mi hermano y ya, ya, no más, ya, expían y se ponen a hacer otra cosa. Porque si se pueden darle un poquito de mente, ahí se queda. Se los digo por experiencia. Uno le da mente a las cosas y ahí se queda. O sea, no, es expiarlo y ya. Cojan oficio. Así de sencillo. Pónganse a arreglar el cajón de las medias, decía mi abuelo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuál es la reflexión de hoy? Que yo soy capaz de estudiar un curso de milagros, claro. Porque no tengo sino que percibir bien, darme cuenta que el mundo es una ilusión, perdonar y no juzgar. Si yo entro con esas características generales a hacer el estudio de un curso de milagros, entendiendo que es un curso espiritual, entendiendo que no es una religión, entendiendo que es una reprogramación mental, si yo entro con eso, ya tengo el 50% ganado, porque ya no me voy a confundir en la lectura, ¿sí? Ya voy a saber para dónde voy y voy a saber todo el estudio de un curso de milagros es para entender que yo soy tal como Dios me creó, porque eso es otra forma de expiar. En lugar de decirle, Jesús lo explica ahí, que en lugar de decirle al Espíritu Santo, te entrego este pensamiento, entonces uno sencillamente repite, soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó, y ya. Eso fue una expiación.
Está dentro de una de las lecciones que uno hace ahí, de las 365 lecciones. No se trata de aprender más, sino de recordar quién eres. Por eso Luis Eduardo siempre dice, ay, ya dejen de estudiar y de hacer tanta cosa y de no, ya, o sea, siéntese con los ojos cerrados y pregúntele a Dios, ¿yo quién soy? Y ahí lo vas a ver, ¿sí? Elegir cada día ver con los ojos del amor. Y aquí decimos gracias por abrir tu mente y tu corazón a este camino con los milagros, ¿sí? De milagros. Es sencillamente entender que nosotros cuando elegimos este camino, primero ya no estamos solos porque ustedes ya se dan cuenta que nosotros ya somos un parche, y es un parche grande, no me he dado cuenta, somos de 40 personas, eso es grande, pero ya somos un parche, ¿sí? Ya nos conocemos, ya somos un salón de clase para seguir aprendiendo sobre un curso de milagros. Claro, uno no está solo porque tiene un parche. Sin embargo, el estudio de un curso de milagros sí es de mucha soledad. Y eso ustedes lo tienen también que saber. Uno cuando se decide tomarlo, ahí sí vamos a decir en serio, cuando se decide voy a hacerlo en serio, si uno entra a estudiar un curso de milagros con estas generalidades que estamos diciendo, lo primero que pasa es que todo le empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque lo cambian a uno de tablero. ¿Sí? Todo alrededor le empieza a cambiar. Y uno ya empieza a entender, ah, claro, estoy cambiando de tablero. Le cambia a uno absolutamente todo. Le cambia a uno la energía, la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de ver el mundo, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Lina? ¿Por qué cambia? Pues porque uno deja de juzgar a las buenas o a las malas. O sea, porque es tanta la repetición de la repetidera que uno deja de juzgar. Uno al dejar de juzgar, pues ya no tiene necesidad de perdonar. Y empieza a ver a los hermanos, a todo el mundo como un real hermano. A la naturaleza la ve de otra forma. El dinero lo percibe de otra forma. Todo lo empieza a percibir de una forma que lo lleva a uno a una paz total. Entonces, por eso es que les puse como primer mensaje, si ustedes deciden hacer milagros, el primer milagro que van a tener, que es súper lindo, es su paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no te deja voltear. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque dejan de juzgar, porque ya no necesitan perdonar, porque ven el mundo desde el lado de acá en un constante observador en la mente. Porque ya saben que no es corporal, ya saben que no es mental, ya saben que es un tema espiritual, ya saben que estamos trabajando el espíritu. Entonces ya cuando uno entiende todo ese tipo de conceptos, pues empieza a leer el libro o a hacer el curso completamente consciente de en qué se está metiendo. Por eso yo siempre les voy a animar que se hagan el curso que está en la plataforma, el que yo dicté de un curso de milagros, porque ahí sí están todos los conceptos básicos, pero uno, lo primero que tiene que entrar es con esta generalidad. ¿Lo voy a hacer? Claro, lo voy a hacer con disciplina. Listo. Dije que lo voy a hacer, porque quiero desde hoy en adelante trabajar mi espíritu. Ya toda la vida he trabajado mi cuerpo y mi mente. Voy a trabajar mi espíritu. Entonces, por eso lo voy a hacer, porque es un curso espiritual. Entonces empiezo a hacerlo y me acuerdo de poner las alarmas, me pesco cuando estoy juzgando. El solo hecho de pescarme cuando estoy juzgando ya merece un milagro y Dios les manda el milagro. Eso se los garantizo. El solo hecho de pescarme, así esté juzgando, de pescarme, que estoy juzgando. Ya empieza todo a cambiar. Cuando uno va más adelante, más le cambia, más le cambia, más le cambia. Entonces, mis amores, esto es para motivarlos, para que empiecen de una a hacer su curso con toda la dedicación. Los va a llevar a la soledad, a eso es lo que les estaba diciendo, los va a llevar a la soledad, sí, porque raramente uno empieza a querer estar solo para estar con su curso de milagros, para sentarse a leer y a entender, y a subrayar, y a hacer sus recorderis de su vida. Sí, eso lo lleva a uno un poco a la soledad, pero cuando salgamos al mundo vamos a estar súper preparados. Sí, o sea, se encapsula uno un ratico, pero cuando sale al mundo ya lo ve diferente, súper diferente. Entonces sí, vamos a estar un poquito solitarios, pero no se sientan solos porque ya aquí tenemos un parche. Los veo, mejor dicho. Empiecen con su curso juiciositos, con el texto, con las lecciones. Y ahí nosotras nos multiplicamos con el grupo base, que es el grupo que tenemos, que ya vamos más adelantaditos, para que si tenemos que hacer un one-to-one lo hacemos. O sea, cuenten con nosotros, que nosotros los apoyamos, pero empiecen a leerlo en serio. ¿Listo, mis amores?